Mi nombre es Valentina, tengo 39 años y desde hace 15 estoy casada con Javier. Nuestro matrimonio era la envidia de nuestro círculo en Madrid, una mansión en La Moraleja, viajes a las Islas Baleares en verano y esa complicidad que todos creían inquebrantable. Éramos la pareja perfecta, una postal viviente de éxito y amor. Pero bajo el barniz dorado de nuestra vida, una grieta invisible se había estado extendiendo, lenta y silenciosa, y yo, por miedo, me negaba a verla. Hasta esa noche. Javier estaba en la ducha. Su silueta, una sombra borrosa y masculina tras el cristal empañado, se movía con la pereza de quien se siente dueño del mundo. El aire olía a él, a su gel de vetiver y sándalo, un aroma que siempre había asociado con la seguridad y el hogar. Fue entonces cuando lo oí. El ronroneo insistente de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche de caoba pulida. No era un sonido nuevo, pero esa noche, cada vibración parecía un golpe directo en mi pecho, una llamada de sirena que me arrastraba hacia rocas peligrosas. Jamás había violado su privacidad, nunca sentí la necesidad. Éramos Javier y Valentina, un equipo, un alma en dos cuerpos. Pero la mujer que era esa noche ya no creía en cuentos de hadas. Mi mano se movió por sí sola, como si una voluntad ajena se hubiera apoderado de mí. Mis dedos, temblorosos, rozaron la fría pantalla del dispositivo. El corazón me latía con una fuerza desbocada, una curiosidad morbosa y adictiva me impulsaba a descubrir algo que, en el fondo, sabía que me destrozaría. La pantalla se iluminó con un toque, y el hielo líquido se derramó por mis venas. Una notificación. Confirmación de reserva. Mesa para 2 en El Mirador de la Reina. Viernes, 9:30. Mesa junto al ventanal, como solicitó. El Mirador de la Reina. No era un restaurante cualquiera. Era nuestro restaurante. El sueño que habíamos aplazado 1000 veces, esperando el aniversario perfecto, la celebración definitiva. Un lugar suspendido sobre las luces de Madrid, un nido de águilas para amantes. Y él planeaba una noche romántica allí, sí, pero la invitada no era yo. El descubrimiento fue solo el comienzo de la caída libre. La tentación se convirtió en una necesidad febril. Necesitaba saber más. Necesitaba ver el rostro de mi propia destrucción. Deslicé el dedo para desbloquearlo y me pidió el código. Mis dedos volaron sobre la pantalla, tecleando la única clave que podría tener, la fecha en que nos conocimos en la feria de abril, entre el olor a azahar y el rasgueo de las guitarras. Un código que siempre me había sabido a promesa eterna. Hasta ese instante. El teléfono se abrió, y con él, una caja de Pandora digital. Un universo paralelo donde yo no existía. Mensajes, galerías de fotos ocultas, conversaciones que fluían con una naturalidad dolorosa. Y allí, entre el torrente de palabras, encontré su nombre, Sofía. En las fotos, vi a una mujer de unos 30 años, con una melena rubia como el sol de mediodía y una sonrisa que prometía travesuras. Una compañera de su firma de arquitectos, una mujer que, sin yo saberlo, había estado construyendo su propio nido en la vida de mi marido. Sus mensajes no eran casuales. Hablaban de una intimidad que me quemaba los ojos. Fotos de ella mordiéndose el labio frente a su ordenador, con la leyenda, pensando en ti. Audios de su risa, una risa que yo no conocía, tras una broma que él le había contado. Detalles de momentos compartidos, desde el café que él le llevaba a su escritorio cada mañana, hasta la forma en que el tacón de sus zapatos repiqueteaba en el mármol de la oficina, un sonido que él describía como música celestial. Un fetiche inocente que, de repente, se sentía como la más perversa de las traiciones. El corazón me martilleaba en el pecho, pero no podía parar. Cada nuevo mensaje era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Una parte de mí, la Valentina ingenua, rezaba porque fuera un flirteo pasajero, una tormenta de verano. Pero la otra parte, la mujer que acababa de nacer esa noche, sabía que la verdad estaba a punto de golpearme con la fuerza de un huracán.
Y la rabia, la furia ciega, podría haberme consumido. Podría haber salido de la habitación, haber golpeado la puerta de la ducha y haber desatado el infierno. Pero algo dentro de mí, una calma glacial y desconocida, me detuvo. El engaño de Javier no solo me había roto, me había transformado. Y la venganza no sería un grito en la oscuridad. Sería una sinfonía, y yo acababa de tomar la batuta. El vapor de la ducha se disipó y Javier salió del baño, envuelto en una toalla blanca que apenas cubría sus caderas. El aroma a vetiver y sándalo ahora me olía a mentira, a un secreto podrido. Se acercó para besarme, con esa familiaridad de 15 años de costumbre, y tuve que usar cada gramo de mi nueva y gélida voluntad para no retroceder. Incliné la cabeza y sus labios rozaron mi mejilla. Mi piel no sintió nada. Estaba entumecida. Hueles delicioso, dije, mi voz un susurro sereno que me sorprendió a mí misma. Es el gel que me regalaste, contestó él, sonriendo, ajeno a la tormenta que se gestaba a su lado. ¿Todo bien, mi vida? Pareces distante. Solo estoy cansada, mentí, dándole la espalda para caminar hacia el vestidor. Un día largo. Él no insistió. Se vistió con su pijama de seda y se metió en la cama, cayendo dormido en minutos, con la conciencia tranquila del hipócrita. Yo, en cambio, pasé la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, trazando mapas de guerra en el techo de nuestra habitación. La Valentina que lloraba y perdonaba había muerto. En su lugar, había una estratega. A la mañana siguiente, con Javier ya en su oficina viviendo su doble vida, me senté frente a mi ordenador. Llamé a mi asistente en el museo y cancelé mis citas de los próximos 3 días. Una migraña terrible, querida, no puedo ni ver la luz. Una excusa tan femenina, tan frágil. Tan perfecta. Necesitaba tiempo, no para llorar, sino para afilar mis armas. Abrí el navegador y tecleé su nombre, Sofía Montes. Su perfil de Instagram era público, una explosión de filtros cálidos y sonrisas ensayadas. Fotos de brunch con amigas, selfies en el ascensor de la oficina con ropa que gritaba, mírame, y viajes a pueblos con encanto cerca de Madrid. Era un santuario a la banalidad y a la autopromoción. Y entonces lo vi. En una foto de una cena de empresa, ella posaba abrazada a un hombre de aspecto pulcro y sonrisa amable. Lo había etiquetado. Mateo Vargas. Un clic. El perfil de Mateo era más reservado, más profesional. Arquitecto, como Javier. Pocas fotos, casi todas de edificios y paisajes urbanos. Pero había una, fijada en la parte superior. La foto de su boda. Sofía, con un vestido blanco y una mirada que pretendía ser angelical, sonreía a un Mateo que la miraba con una devoción ciega y absoluta. La misma devoción con la que Javier me miraba a mí en nuestras propias fotos. La bilis me subió por la garganta. Esto no era solo sobre mí. Era sobre él también, otro soldado caído en una guerra que no sabía que estaba luchando. Encontré su correo electrónico profesional en la web de su estudio de arquitectura. Y entonces, comenzó el verdadero trabajo. Redacté el email. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. Sin rabia, sin acusaciones histéricas, sin un solo signo de exclamación. Estimado señor Vargas. Lamento ser la portadora de noticias que, sospecho, le resultarán desagradables. Mi nombre es Valentina de Alarcón, esposa de Javier de Alarcón. Entiendo que su esposa, Sofía Montes, y mi marido son compañeros de trabajo. Su colaboración, sin embargo, parece haberse extendido más allá del ámbito profesional. No es mi intención causarle un dolor innecesario, pero creo firmemente en la verdad. Adjunto a este correo una captura de pantalla que podría interesarle. Es una reserva en un restaurante para este viernes. Una mesa para 2. Dudo que la otra persona sea usted,
como dudo que la mía sea yo. Le ofrezco mi más sincera solidaridad. Sé lo que debe estar sintiendo. Atentamente. Valentina de Alarcón. Adjunté la imagen. Y pulsé, enviar. Un clic. El primer misil había sido lanzado. No sentí alivio. Sentí poder. Me levanté y caminé hacia mi vestidor, un santuario de sedas, cachemir y cuero. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos oscuros y brillantes, no por las lágrimas, sino por la determinación. Ya no era la esposa perfecta y complaciente. Era una depredadora. Mis manos se deslizaron sobre la ropa, ignorando los vestidos de día y los conjuntos cómodos. Buscaron una armadura. Encontraron un body de encaje negro, tan delicado como una telaraña, pero que me ceñía el cuerpo con una firmeza poderosa. Luego, mis ojos se posaron en la estantería de los zapatos. Mis armas. Decenas de ellas. Manolos, Jimmichos, y mis favoritos. Mis tacones de aguja de charol negro, con la suela roja inconfundible. Los tomé en mis manos. El tacón era fino y letal, como un estilete. El sonido que harían al caminar sobre el mármol no sería música celestial. Sería una marcha fúnebre. Me puse el encaje y los tacones, y me rocié con un perfume que Javier odiaba por ser demasiado intenso, demasiado provocador. Olía a nardos y a misterio. Olía a venganza. El plan acababa de empezar a tomar forma, y yo estaba lista para el siguiente movimiento. El email a Mateo Vargas fue solo el primer movimiento en mi tablero de ajedrez. La reina necesitaba entrar en juego personalmente. Con el teléfono en la mano, mi pulso era firme, mi voz, una melodía de seda y acero. Marqué el número de El Mirador de la Reina. Buenas noches, quisiera hacer una reserva para esta noche, dije con mi mejor voz, esa que usaba en las subastas de arte para conseguir lo imposible. Para una persona, a las 9. Sé que es tarde, pero es una ocasión muy especial. Me gustaría una mesa discreta, quizás cerca de la barra, pero con buena vista al ventanal principal. Soy Valentina de Alarcón. El nombre funcionó como un hechizo. Hubo una pausa, un tecleo rápido y la promesa de que harían todo lo posible. La venganza, descubrí, a veces solo necesita el apellido correcto y la promesa implícita de una propina generosa. Llegó el viernes por la noche. El aire en la casa estaba cargado de una electricidad que solo yo podía sentir. Javier se afeitó con esmero, se puso la camisa más cara y el reloj que le regalé por nuestro 10º aniversario. Cada gesto suyo era una puñalada que yo ya no sentía. Lo observaba con la distancia de un entomólogo estudiando un insecto. Cuando él se fue, dándome un beso rápido y una excusa sobre una cena de trabajo ineludible, comenzó mi propio ritual. No era una preparación, era una transformación. Me deslicé dentro del body de encaje negro, mi armadura secreta. Luego, abrí el armario y saqué el vestido. Un vestido de seda de un rojo escarlata, tan intenso como una herida abierta. Se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, con una espalda descubierta que Javier siempre había considerado demasiado provocadora. Esa noche, era perfecto. Me maquillé con precisión letal, un delineado felino y afilado, y labios pintados del mismo rojo que el vestido. Por último, los zapatos. Mis Louboutin de charol negro. Al ponérmelos, crecí 10 centímetros en estatura y 1 kilómetro en poder. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol de mi vestidor era nítido, decidido. Era el sonido de la guerra. Llegué al restaurante antes que ellos. El maitre me recibió con una reverencia y me condujo a mi mesa, un nido perfecto en la penumbra desde donde podía ver el escenario principal sin ser vista. Madrid se extendía a mis pies, un tapiz de luces indiferentes a mi drama. Un dry martini. Muy seco,
con una aceituna, le dije al camarero. Sorbí el líquido helado y afilado, el gin quemando mi garganta con una frialdad bienvenida. Y esperé. 10 minutos después, llegaron. Javier entró sonriendo, guiando a Sofía por la cintura. Ella llevaba un vestido blanco, casi virginal, una elección tan obvia que me provocó una sonrisa condescendiente. Se reían, ajenos al mundo, borrachos de su secreto. Se sentaron en su mesa junto al ventanal, el mejor lugar del restaurante. Nuestro lugar. Los observé pedir champán, brindar mirándose a los ojos. Cada gesto era una línea más en el acta de su condena. Dejé que pasaran 20 minutos. Dejé que se sintieran cómodos, seguros en su burbuja de mentiras. Entonces, con la calma de quien ha ensayado un movimiento 1000 veces, dejé mi copa sobre la mesa, tomé mi bolso y me levanté. Mi objetivo, los tocadores, situados al otro lado del salón. Mi trayectoria, una línea recta que pasaba exactamente por su lado. El primer paso fue una declaración. El clac de mi tacón sobre el suelo hizo que varias cabezas se giraran. El vestido rojo se movía conmigo, un destello de fuego en la penumbra elegante del local. Sentí todas las miradas sobre mí, pero la mía solo tenía un destino. Caminé despacio, saboreando cada paso. A medida que me acercaba, vi cómo la sonrisa de Javier titubeaba y se congelaba. Me había visto. Su rostro perdió todo el color, transformándose en una máscara de pánico puro. Sofía, notando su cambio, frunció el ceño y siguió su mirada hasta encontrarme. No me detuve. Continué mi paso regio hasta quedar a la altura de su mesa. Fue solo un instante, una pausa casi imperceptible. No miré a Javier. Mis ojos se clavaron en los de ella, que me miraban con una mezcla de confusión y alarma. Me incliné ligeramente, como para compartir un secreto, y mi perfume a nardos la envolvió. Sofía, ¿verdad? Mi voz fue un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué lugar tan maravilloso para una cena romántica! Su rostro palideció. Javier parecía haber dejado de respirar. Y entonces, lancé el golpe de gracia, con una media sonrisa dibujada en mis labios rojos. Yo también estoy aquí con mi acompañante. Me ha traído tu marido. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros, venenosas e incomprensibles para ella en ese primer segundo. Sin esperar su reacción, me erguí y continué mi camino hacia el tocador, con el sonido de mis tacones marcando el ritmo de su mundo derrumbándose. La verdad, al fin, había sido servida. En la opulencia de mármol y oro del tocador, me miré al espejo. La mujer del reflejo era una desconocida fascinante. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa, sus labios rojos estaban curvados en una sonrisa que no llegaba a ser sonrisa, sino algo más primordial, la satisfacción del cazador que ve a su presa caer en la trampa. No había rastro de la Valentina rota que había llorado en silencio noches atrás. Esa mujer estaba muerta y enterrada. Desde el salón me llegó un murmullo creciente, el sonido de la compostura resquebrajándose. Era hora de volver al escenario. Salí del pasillo y me detuve en la sombra de una columna, convirtiéndome en una espectadora de mi propia obra. La escena en la mesa del ventanal era un caos contenido. Sofía, con el rostro desencajado y manchado de rímel, siseaba preguntas a un Javier que parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. ¿Quién es esa mujer, Javier? ¿Qué quiso decir con eso de mi marido? Contesta. Él intentaba calmarla, poniendo sus manos sobre las de ella, pero Sofía las apartaba como si quemaran. Y entonces, la puerta principal del restaurante se abrió de nuevo, y por ella entró un hombre con el rostro tenso y la mirada fija. Mateo Vargas. Iba vestido con la elegancia de un hombre de negocios, pero caminaba con la determinación de un soldado entrando en batalla. Mi correo electrónico había sido la llamada a las armas.
Ignoró al maitre que intentaba detenerlo y caminó directamente hacia la mesa. No miró a Sofía. Sus ojos se clavaron en mi marido. Javier de Alarcón, supongo, dijo Mateo, su voz peligrosamente tranquila. Javier se puso de pie de un salto. ¿Quién es usted? Soy Mateo Vargas. El marido de la mujer con la que estás cenando, espetó, y cada palabra fue un golpe. El rostro de Sofía se transformó en una máscara de puro terror. La negación luchó en sus ojos. Mateo, cariño, no es lo que parece. Este señor es un cliente, ¿yo? ¿Un cliente? La interrumpió Mateo, sacando su teléfono. ¿Un cliente para el que reservas una mesa romántica junto al ventanal? Me llegó la invitación, ¿sabes? ¡Qué detalle! La verdad, desnuda y brutal, estaba sobre la mesa. Sofía soltó un sollozo ahogado. El murmullo del restaurante se había convertido en un silencio sepulcral. Todos miraban. Javier, atrapado entre el marido furioso y la amante desenmascarada, entró en pánico. Trató de gesticular, de decir algo, y en su torpeza, su brazo golpeó la cubitera del champán. El estruendo fue ensordecedor. La cubitera de plata cayó al suelo, y las copas de cristal que quedaban en la mesa se hicieron añicos contra el mármol. Cristales rotos. El sonido perfecto para el fin de todo. Esa fue mi señal. Salí de las sombras. El mar de comensales se abrió a mi paso como las aguas ante Moisés. Mi vestido rojo era un faro en la devastación. Caminé con una calma que contrastaba violentamente con el caos de la escena. Ignoré a Mateo y a la sollozante Sofía. Mis ojos estaban fijos en el patético hombre que una vez llamé mi esposo. No dije nada. Simplemente abrí mi bolso de mano, saqué una única llave con un llavero de plástico de un hotel de lujo y la deposité suavemente sobre el mantel blanco, ahora manchado de champán. La llave aterrizó con un sonido casi inaudible, pero para Javier fue como el disparo de un cañón. Levantó la vista hacia mí, sus ojos suplicando algo que yo ya no podía ni quería dar, piedad, una explicación, una vuelta atrás. Me incliné, como había hecho con Sofía, pero esta vez mi aliento fue para él. Javier, dije, mi voz tan serena como la superficie de un lago helado. No hace falta que vuelvas a casa esta noche. Hice una pausa, permitiendo que el veneno hiciera efecto. Ni ninguna otra. Me di la vuelta. Y por primera vez en 15 años, le di la espalda sin mirar atrás. Caminé hacia la salida, mi cabeza alta, mi espalda recta. El sonido de mis tacones era firme, rítmico, el único sonido en un mundo que se había quedado sin palabras. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche madrileña en mi rostro, una sensación extraña me invadió. No era felicidad, no era tristeza. Era ligereza. El peso de 15 años de mentiras, de expectativas, de ser la esposa perfecta, se había desvanecido. Estaba sola. Y por primera vez en mi vida, estaba libre. No fui al hotel. La llave que dejé sobre la mesa era solo un símbolo, el punto final de una frase que había tardado 15 años en escribir. En lugar de eso, caminé. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, que a esa hora de la madrugada pertenecían a los barrenderos y a las almas perdidas. El eco de mis tacones sobre el asfalto era el único sonido que me acompañaba, un metrónomo que marcaba el primer compás de mi nueva vida. No sentía euforia ni tristeza. Sentía un vacío inmenso, pero limpio. Era el vacío del lienzo en blanco, la quietud que precede a la creación. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencio y cajas de cartón. La mansión de la Moraleja, antes nuestro hogar, se convirtió en un mausoleo que yo debía purgar. Metí en cajas la ropa de Javier, sus libros, sus fotografías. Cada objeto era un fantasma que yo exorcizaba. Fue un trabajo metódico, desprovisto de lágrimas. Cuando terminé,
me detuve frente a mi vestidor. Allí, en el centro de la estantería, estaban los zapatos de la suela roja. Ya no eran un arma. Eran un trofeo. El recordatorio de que la mujer que se calzó esos tacones para ir a la guerra, había vuelto victoriosa. Creí que la historia había terminado. Creí que el silencio sería mi nueva normalidad. Me equivocaba. Una semana después de la noche en El Mirador de la Reina, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Valentina. Soy Mateo Vargas. Sé que probablemente no quiera volver a oír hablar de todo esto, pero creo que usted y yo tenemos asuntos pendientes. Y no me refiero a ellos. Me refiero a nosotros. ¿Podemos vernos? El mensaje me intrigó. No había en el rastro de dolor o de despecho. Había algo más. Algo calculado. Acepté. Propuse el lugar, una galería de arte contemporáneo en el barrio de Salamanca. Un espacio blanco, aséptico, neutral. Llegué puntual. Esta vez no llevaba el rojo de la batalla, sino un vestido negro de líneas puras, casi arquitectónicas. El pelo recogido en un moño bajo y severo. Era el uniforme de una mujer de negocios, no de una esposa vengativa. Estaba contemplando una instalación de luces y sombras cuando él llegó. Mateo Vargas en persona era aún más imponente. Alto, con el pelo oscuro y unos ojos grises que parecían analizarlo todo. No parecía un hombre al que le acababan de romper el corazón. Parecía un general revisando sus tropas. Gracias por venir, dijo, su voz era grave y directa. La curiosidad pudo más que la prudencia, respondí. ¿Qué asuntos podemos tener usted y yo? Él sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Quería darle las gracias en persona. La información que me proporcionó fue la pieza que me faltaba. Me alegro de haber sido útil, dije, dispuesta a terminar la conversación. Oh, fue más que útil, Valentina. Fue decisiva. Pero creo que hay algo que usted no sabe. Se acercó un paso más, bajando la voz. El aire entre nosotros se cargó de una nueva tensión. Verá, yo sabía que Sofía me era infiel. Lo sabía desde hacía meses. Lo miré, sorprendida. Él continuó. Su romance con Javier era una estupidez, un cliché. Ruidoso y predecible. Lo que a mí me importaba no era con quién se acostaba mi esposa. Me importaba lo que, juntos, estaban planeando robarme. Sentí un escalofrío. Esto ya no era una simple historia de traición. ¿Robar? Un proyecto, dijo Mateo, y sus ojos grises se endurecieron como el granito. El contrato para diseñar el nuevo complejo financiero de la ciudad. Un proyecto valorado en 50 millones de euros. Javier usó a Sofía para obtener información interna, planos, estrategias. Su pequeño drama en el restaurante fue la distracción perfecta que yo necesitaba para que cometieran el último error. Me quedé sin palabras. Yo, que me creía la brillante estratega, la reina del tablero, no había sido más que un peón en una partida mucho más grande y peligrosa. Mateo me miró fijamente, y por primera vez, vi un destello de algo parecido a la complicidad en sus ojos. Gracias a su intervención, Valentina, su circo público, ahora tengo todo lo que necesito para destruirlos. Para dejarlos en la ruina absoluta, tanto profesional como personalmente. Pero para dar el golpe final, necesito a la única persona que conoce las debilidades de Javier mejor que nadie. Necesito a la mujer que fue capaz de orquestar todo esto. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de su propuesta se asentara en el aire blanco de la galería. Te necesito a ti.